Mis amados, muy buenas noches. Que el Señor los colme de bendiciones, tanto a los que están esta noche aquí como a aquellos que posteriormente pueden escuchar este mensaje. Un mensaje que está lleno de enseñanzas para nosotros que tenemos un componente emocional que en ocasiones nos presiona, nos juega, como diríamos, malas pasadas, pero finalmente hemos sido hechos por el Señor de manera tal que reaccionamos a las cosas que nos suceden, a lo que sentimos, a lo que pensamos. Y la desesperanza, el desánimo, son experiencias humanas muy comunes. Tanto que todos, absolutamente todos los seres humanos pasamos por estados de ánimo que a veces se vuelven cotidianos para muchos, temporales para otros. Estos estados de ánimo, de profunda desesperanza y desaliento es lo que conocemos con el nombre de depresión. Y estos estados de ánimo hacen que la persona piense que todo se le viene a pique, que no hay nada que hacer con respecto a la situación que motivó ese estado de ánimo. Y hace que la persona internamente se dé por vencida, acaba con la confianza para intentar seguir adelante, porque en el fondo dice, esto no va a cambiar. Yo ya lo he intentado de múltiples maneras y esto no va a cambiar. A un estado depresivo se llega por multitud de factores, desde factores físicos y biológicos, factores de enfermedades en otras áreas del cuerpo que de sufrirlas por un tiempo prolongado, pues van influyendo en la persona, no solo en su cuerpo, sino también en su mente. Cosas como la alimentación, la actividad física también influyen de manera directa en estos estados de desesperanza, de desánimo, estados de depresión. Y en aquellas personas que no realizan ninguna actividad física, los estados de fatiga son muchísimo más frecuentes, mucho más frecuentes. También somos influenciados para estos estados por las críticas. Por ejemplo, cuando estamos sometidos a círculos familiares o sociales que llamamos disfuncionales, que tienen una carga de crítica y de disgustos permanente, esto hace que la persona empiece como a absorber esto de una forma especial y le va dando una especie de desánimo, desaliento en todas las cosas que hace. Cosas del presente, cosas del pasado, todo esto influye sobre nosotros. Nosotros somos cuerpo, pero también somos alma. Y lo que le pasa a nuestro cuerpo tiene una incidencia directa sobre nuestra alma. Y no hablo de la salvación, sino que hablo de esos estados de desánimo, de esos comportamientos, de esas manifestaciones de lo que llamamos nuestro ser interior sobre todo lo que nosotros hacemos. Y esto no es solo para personas paganas. Esto también le sucede a creyentes, a fieles servidores del Señor, que cuando en su vida llegan episodios negativos, como le pasan a creyentes y no creyentes, que lo despiden del empleo, que se da una ruptura sentimental, que hay un abandono en el hogar, una pérdida de un ser querido, entonces todo esto hace que las personas creyentes empiecen a luchar internamente con esto. Asuntos como la traición, como
depositar plena confianza en una persona, en un negocio, en una actividad, y esto venirse a pique es algo que genera todos estos episodios. Pero no solamente son aspectos negativos los que detonan la depresión. También cuando se tienen grandes logros, unos éxitos gigantescos en algo que se hace, suele pasar que después de eso viene una fatiga, un desánimo, un agotamiento, hasta llegar a un estado depresivo. Y esto fue lo que le pasó a nuestro profeta, lo que le pasó a Elías. Cuando las amenazas de una mujer enojada le hicieron sentir miedo y lo hicieron huir. Huyó aquel que fue considerado el más valiente de los profetas. Entonces vamos, por favor, al primer libro de Reyes, capítulo 19, y vamos a leer los versículos 1 al 4, pero vamos a estar estudiando en el capítulo 19 hasta el versículo 18. Hasta ahí lo vamos a estar estudiando. Dice así la palabra del Señor. Y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba de Judá y dejó allí a su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Mi Señor, te doy gracias infinitas por incluir estas facetas de gran fragilidad y de humanidad en el profeta. Gracias, Señor, porque es una esperanza grande para la vida de cada uno de nosotros, para mi propia vida. Es una gran esperanza, Señor, porque también tengo esos momentos de fragilidad, esos momentos, Señor, de desesperanza. Gracias te doy, Padre, por incluir a Elías y todo este proceso, Señor, en tu palabra. Amén. Mis hermanos, entonces, lo que vamos a ver en todo este pasaje es que cuando a Elías le llega ese proceso de depresión, Dios no lo consuela, sino que lo restaura. Pero lo vamos a tomar también para nosotros, como una promesa de Dios para nosotros. Y vamos a repetir que cuando estamos deprimidos, Dios no solo nos consuela, sino que nos restaura. Eso es lo hermoso que hace el Señor. Pero vamos a mirar esto, porque es que acabamos de dejar a Elías en el Monte Carmelo. ¿Sí recuerdan lo que pasó en el Monte Carmelo? Cómo el Señor, buscando que el corazón de su pueblo regresara a Él, el Señor humilla a Baal. ¿Y de qué manera lo humilla? Cuando todos esos 450 profetas hacían todos los sacrificios y todos los rituales que siempre hacían para alabar su nombre, no pasó nada. No hubo fuego, que era lo que se había dicho, era el reto que se había propuesto. Pero Dios decide enviar fuego cuando Elías ora y se consume todo el holocausto, y luego esos 450 profetas son degollados. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el pueblo todo al unísono dice: sí, Jehová es el Señor. Él es Dios, Él es nuestro Señor. ¿Y qué pasa luego de eso?
ya esa parte está cumplida. Ya el corazón del pueblo, así sea, por ocasión de semejante derroche de poder que ha tenido Dios en el Monte Carmelo a través de Elías, el pueblo dice que su corazón ha vuelto a él, pero aún no ha vuelto la lluvia. Entonces, pueden leer en el capítulo 18 del versículo 41 hasta el 46. Entonces vemos a Elías orando. Él se postra en tierra y él ora porque él confía en la promesa del Señor. Cuando el Señor le dijo, ve donde Acab y volverá la lluvia a la tierra, el Señor le cree. Entonces el Señor envía a su criado y cuando su criado no ve nada, él habla y actúa como si ya estuviera escuchando los truenos, como si ya viera que las nubes se abren y que descargan todo el agua sobre la tierra, hasta que finalmente ven una nubecita como del tamaño de una mano. De todas formas, recuerden que eso lo ve en perspectiva, está bien lejos y lo ve como una manito, pero él sabe que viene la lluvia prometida, que esa tierra que está toda cuarteada, que esos animales muertos porque no tienen agua, que esos cultivos que se perdieron por falta de agua, eso va a ser historia, porque ahorita viene la lluvia prometida. Y Dios le da una fuerza especial a Elías y parece como que en lugar de pies tuviera alas, porque la mano de Dios está con él, hasta el punto en que puede superar en velocidad a Acab, que va en un carro tirado por caballos. Y llega Elías primero a Jezreel. Son 16 kilómetros entre el Monte Carmelo y Jezreel, pero Dios le da una fuerza especial. Y ahí pasa esto. Escucha que Jezabel lo va a matar, que Jezabel lo amenaza. ¿Y qué es lo que él hace? Siente miedo. Él siente miedo. Entonces, aquí es donde nosotros entendemos en esta parte concretamente qué es lo que decía el apóstol Santiago en el capítulo 5, versículos 17 y 18, cuando decía: Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Entonces, si vemos a Elías sujeto a pasiones como las nuestras, si vemos lo que a él le estaba pasando, un hombre valiente, un hombre humilde, un hombre que dependía del Señor, pero un ser humano sujeto a ese tipo de sentimientos y de pasiones. Y Elías entendió lo que era luchar con la condición que conocemos con el nombre de depresión. Y el mundo luego de la pandemia sí que sabe lo que eso es, porque ese ha sido uno de los coletazos duros de la pandemia, y es el desánimo, el desaliento y la depresión para muchas personas, porque las pérdidas han sido gigantescas y no hemos cambiado para mejorar. No es cierto lo que hablábamos al principio, por el contrario, parece que esta pandemia hubiera sacado de la humanidad lo peor, sacado, no creado, sacado, lo que teníamos por dentro, lo hemos mostrado. Nos preguntamos entonces, ¿qué pasó con Elías? Es que Elías fue entrenado por Dios para acontecimientos que el mundo no había visto. El pueblo de Dios no había visto esto. Elías, ese que se hizo fuerte en su carácter cuando soportó por más de 3 años el racionamiento de alimentos,
que sus relaciones personales fueran limitadas. Ese Elías que se hizo grande cuando enfrente de esos 450 profetas mostró que no era la cantidad, sino a quién tienes como respaldo, porque Dios le permitió ver al pueblo que uno más Dios es mucho más que 450 profetas. Entonces, ¿qué le pasó a Elías? Ese Elías que ahora vimos que parecía tener alas en lugar de pies cuando superó la velocidad de los caballos de Acab. ¿Qué llevó a Elías luego de todas esas victorias a un estado de desánimo, a un estado de desesperanza? ¿Qué le pasó a este hombre de oración? ¿Qué le pasó a Elías, este hombre de Dios? Y parece como que esto fuera una paradoja en el ministerio del profeta, porque justo cuando Dios lo usa para la más grande victoria, entonces ahora es como si esa victoria esclavizara al profeta. Y es que no solamente le pasa a Elías, muchas veces después de una hermosa experiencia con Dios, después de un milagro, muchas veces después de ver cómo Dios respalda en gran manera a una persona en un ministerio, en algo que hace en su vida privada, entonces la persona se vuelve mucho más vulnerable. ¿Y saben por qué? Porque cuando hay una victoria espiritual, lo que hace el creyente es relajarse. Es como bajar la guardia, y ese es el momento que el enemigo utiliza para bombardearnos. Él tuvo miedo, dice el versículo 3, y se levantó y se fue para salvar su vida. Y eso fue lo que le pasó a Elías, tuvo miedo. Pues luego de semejante batalla en el Monte Carmelo, ¿qué es lo que tenía que suceder? Solamente pensemos qué tenía que suceder, que los reyes no se iban a quedar quietos, no, sus enemigos, así como antes querían hacerle daño, también ahora, después de esa batalla en el Monte Carmelo, es que consideraban que él era el malo, consideraban que Elías era el que había atacado al pueblo, que por Elías es que no venía el agua, que por Elías tenían una crisis nacional con unas dimensiones nunca antes vistas por este pueblo. Entonces, a él lo querían matar. Pero, ¿cuál era la expectativa de Elías? Que así como Dios le dio ese respaldo en el Monte Carmelo, igualito pasara. Y que ahora que él llegaba a esta ciudad, encontrara a todo un pueblo honrando, adorando a Dios. Y lo que encontró fue a un pueblo todavía sometido a lo que eran las amenazas de la reina. Pero hay algo. En el fondo, ¿qué fue lo que intimidó a Elías? Una mentira. Porque Elías dejó de estar en las manos de Dios para estar preso de sus propios miedos. Elías fue esclavizado por sus propios miedos, por una mentira. Elías dejó que el temor que sentía por la amenaza de esta reina le ocultara su realidad con Dios. Y no se dio cuenta en ese momento que era un ser humano pagano, que era una mujer, un hombre, no importa, aquí el asunto no es de género, sino que era un ser humano que lo estaba amenazando. Y esa amenaza de un ser humano pagano hizo que en ese momento decayera su fe. Por eso no tuvo presente que su vida y todo lo que le sucedía estaba bajo el control de Dios.
Olvidó que por años dependió de la misericordia de Dios. Y miren, en casos como estos, cuando las fuentes de temor son tan poderosas como la reina Jezabel y todo su ejército, es indispensable que nosotros recordemos todos los hechos poderosos de Dios en nuestra vida. Hay que tener memoria. Cuando estamos en momentos de desesperanza, de desaliento, de depresión, necesitamos tener memoria de lo que han sido las bendiciones de Dios en nuestra vida. Y eso le hizo falta a Elías. Le hizo falta encomendarse al Dios que lo sustentó, que le dio las fuerzas, al Dios que le mostró su grandeza en privado y en público. Lo que debemos hacer, si este es nuestro caso de desaliento y desesperanza, es orar al Señor reconociendo nuestro miedo y pidiéndole que nos dé fortaleza, que nos traiga a la memoria todos esos hechos portentosos que Él ha hecho en nosotros. Pero ¿qué más le pasó a Elías? Elías optó por dejar la compañía de su criado y se fue solo al desierto. Y saben algo, este tipo de decisiones son típicas de las personas que están desanimadas, porque estas personas prefieren estar solas. Aunque están sin personas, pero no pueden alejar de su mente el ejército de pensamientos que los atormentan. Sin embargo, dejan amigos, dejan familia, dejan iglesia, dejan pastores y se alejan del Señor. Por el contrario, como explicaba ahorita el pastor, lo que se necesita es estar al lado de alguien de confianza, no importa que sea un criado. No minimicemos el papel de un criado, porque puede ser un amigo leal, puede ser ese servidor fiel que le dé el apoyo, que le dé el ánimo, que le dé la fortaleza para evitar que siga cuesta abajo con ese caudal de emociones y de pensamientos negativos. Y esta decisión que tomó Elías de creer esa mentira, de olvidar el pasado de ese Dios todopoderoso, esa decisión de dejar a su siervo e irse solo, lo que demuestra es lo cansado que él estaba. Y es justo en medio de ese cansancio donde no se deben tomar decisiones. Es el momento de esperar en Dios. Porque tomar decisiones en ese justo momento lo puede llevar a uno a un completo abismo, lo puede llevar a uno a la destrucción. Y más un cansancio como el de Elías, que era un cansancio físico y un cansancio emocional. Es que Elías llevaba más de 3 años escondiéndose de los reyes y de todos sus ejércitos porque lo querían matar. Elías era el más buscado de ese reino, aparecía en todas partes. ¿Quién sabe de Elías? Y cuando decían aquí no está, júreme que no está. Y si no va a tener serios problemas diplomáticos conmigo, decía Acab. Finalmente es un hombre buscado por más de 3 años porque era el causante de la sequía, de la muerte, de la quiebra, de la falta de cultivos. Era el culpable de la pobreza extrema que tenía este pueblo. Claro que el pueblo nunca reconoció que era un castigo impuesto por Dios por la idolatría que tenía. Para el pueblo, para los reyes, el culpable era Elías. Así que fueron 3 años de tener esa presión encima. Elías llevaba más de 3 años
con una alimentación básica, y en ocasiones era una alimentación escasa. Siempre, cada día, con el riesgo latente de no tener más, que no vinieran los cuervos, que al día siguiente no estuviera el poquito de harina y de aceite en las vasijas de la viuda, que no tuviera absolutamente nada, pero siempre orando y perseverando en el Señor. Elías tuvo más de 3 años y medio separado de amigos y familiares. Fue llevado a los sitios a los que el Señor decía, pero sin ninguna persona de su familia. Y luego Elías fue sometido a la inmensa presión física y espiritual de verse enfrentado a 450 profetas paganos y a un rey que quería matarlo. Entonces, cuando él llega a Israel, ¿qué es lo que él piensa? ¿Cuál es la expectativa de él? ¿Cuál sería la expectativa nuestra? Ay, Señor, gracias, un poquito de descanso. ¿Y qué es lo que encuentra? Lo que encuentra son las amenazas de muerte de una mujer que había efectivamente matado a muchos profetas de Jehová. Así que Elías estaba tan agotado que llega a esa fase tan peligrosa a la que llega el que está desesperanzado y desanimado, y es contemplar la idea del suicidio. Pero él no piensa hacerlo por su propia mano, sino que le clama al Señor. Por eso pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida. ¿Y saben algo? Esta es una forma muy espiritual de pedir la muerte, y es muy utilizada por personas de fe genuinas, pero que están cansadas de soportar sufrimientos prolongados, carencias, pruebas, problemas económicos, traiciones, persecuciones, cárcel, angustia. ¿Y qué es lo que le dicen al Señor? Señor, me quiero morir, pero yo no me voy a quitar la vida, quítamela tú. Basta ya de tanto sufrir. ¿Qué sentido tiene la vida si he de soportarla de esta manera? Y es así como Elías continúa. Miren que esto es como una espiral en el desaliento, hasta que él cae en una autocompasión. Señor, basta ya, toma mi vida, porque es que yo no soy mejor que mis padres. Mira los motivos que tengo para no vivir. ¿Y cuándo Dios le pidió que fuera mejor que alguien? ¿Cuándo? Es que él se autoimpuso esa condición que el Señor no se la impuso. Dios lo buscó tal como él era, y así lo llevó a que desafiara a Acab, así lo llevó a Querit, así lo llevó a Sarepta, y así lo llevó al Monte Carmelo. Y lo que el Señor necesitaba que él puliera, el Señor, a través del entrenamiento que le dio en cada una de estas fases, pues se lo fue puliendo. Así que este es el punto en que Dios interviene. Es el punto en que Dios hace presencia, no para consolarlo, sino para restaurarlo. Vamos a leer en el capítulo 19, versículos 5 al 8. Y acostándose bajo el enebro, estamos hablando de Elías, y acostándose bajo el enebro se durmió, y aquí un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Entonces miró, y he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse.
Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Entonces miren esto tan hermoso. Dios sabía del cansancio físico y emocional del profeta. Ya no le mandó comida con cuervos, ni mandó a una viuda pobre, sino un ángel del Señor. El Señor le permitió que durmiera para que tuviera un descanso que él sabía que era necesario, y le proporcionó alimentos calienticos. Es que no es cualquier cosa, sino que le muestra el amor de una manera muy especial. Pero ¿saben algo? No lo sermoneó, no le echó en cara su falta de confianza y la facilidad con la cual cedió ante el miedo que sintió por esta mujer. No, él no le dijo: pero mira todas las evidencias que te he dado de protección estos 3 años y medio, para que ante las amenazas de una pagana te comportes de esta manera. No. Lo que hizo fue que una vez que estaba descansado y alimentado, lo envió hasta Horeb, el monte de Dios. Allí Elías se refugió en una cueva y el Señor le hace una sencilla pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Ahora, ¿esto es desconocimiento por parte de Dios? No, porque Dios todo lo sabe, pero era necesario que Elías respondiera para que se confrontara consigo mismo. Era necesario que él diera una respuesta. ¿Qué haces aquí? Y Dios le pregunta en 2 ocasiones. Primero le pregunta cuando Elías está en el fondo de la cueva, y luego le pregunta cuando Elías está en la puerta de la cueva. Pero en ambas, la respuesta de Elías. Vamos a leer en el versículo 10. Y él le respondió, cuando el Señor le dice: Elías, ¿qué haces aquí?, le respondió: he tenido mucho celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. ¿Qué es lo que el Señor hace? El Señor le dice que salga de la cueva y se ponga delante de él. No lo recrimina, no le pide, sino que salga y que ponga esa mirada llena de miedo que él tiene, que la ponga en él, que la ponga sobre el Dios que lo ha cuidado, sobre el Dios que lo ha sustentado, que se ponga enfrente del Dios que siempre lo ha amado, porque solo enfrente de Dios podrá recuperar el ánimo, podrá salir de esa desesperanza y de ese desaliento. No tiene otra manera de hacerlo. Es como si Dios le estuviera diciendo: mi hijo, busque la luz y salga de la oscuridad de esa cueva. Búsqueme, fije su mirada en mí. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego el susurro de una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto
y salió y se puso a la entrada de la cueva. Por fin, Elías, podríamos decir, por fin escuchaste al Señor, por fin te pusiste delante de Él, porque fue el suave susurro el que conquistó su alma, no fue el derroche de fuerza el que lo hizo mover, sino el suave susurro que le trajo la paz que necesitaba en ese momento. Entonces miremos a Elías. Elías da unos pasos y ya no está en el fondo de la cueva, se para en la puerta, pero miren lo que vuelve a pasar. Cuando el Señor por segunda vez le dice, ¿qué estás haciendo ahí, Elías? Vuelve y contesta de la misma manera. Él vuelve y dice lo mismo, vuelve y dice, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Misma pregunta de Dios, misma respuesta del profeta. Y el Señor sabe definitivamente que lo que este hombre necesita es salir de esa autoevaluación que él tiene, esa autoconmiseración, ese desánimo y esa esperanza. Que este hombre lo que necesita es continuar con su ministerio, no quedarse ahí lamentando y llorando. Versículos 15 al 18. Y el Señor le dijo, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey sobre Aram, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás por profeta en tu lugar. Y sucederá que al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda boca que no lo ha besado. Elías, mi hijo, yo no te voy a compadecer, te voy a mostrar lo que tienes que hacer. Trabajar para que mi voluntad se haga sobre el pueblo, ungirás reyes que gobiernes y ungirás a un profeta que te va a reemplazar. No te voy a considerar, no te voy a consolar, te voy a restaurar. Y Dios le mostró a Elías que su labor no había terminado, ahí no terminó, y que cosas muy grandes debía realizar. A pesar de lo que Elías estaba sintiendo en ese momento, a pesar de esto, seguía siendo el hombre que Dios seguiría utilizando, el hombre que ya Dios había utilizado. Este hombre que creía que tenía una gran debilidad, y era que estaba solo, y Dios le muestra que eso que él cree que es su debilidad es su gran fuerza, porque le mostró que habían 7,000 fieles que no se habían inclinado ante Baal, ni le habían servido. Pero más allá de ese ejército de creyentes, Dios le mostró que al final del ministerio le iba a dar un amigo fiel. Miren qué cosa tan hermosa, un amigo que luego sería su reemplazo, un amigo que le mostraría los beneficios de tener un compañero fiel hasta el último momento de su camino. Eso fue lo que él le mostró. Entonces, todas estas enseñanzas de Elías tienen grandes enseñanzas para nosotros, grandes enseñanzas, porque nosotros cuando tenemos esos estados de depresión, desesperanza, desánimo,
también buscamos nuestras propias cuevas. Nosotros también buscamos dónde escondernos. Y cada uno en este momento debe escuchar la voz de Dios. Y Dios a cada uno de nosotros nos dice: Luz Marina, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Pero no lo dice solo en este momento que estoy exponiendo su palabra, sino que lo dice cuando estoy allá en mi intimidad, cuando pienso que muchos no saben por lo que estoy pasando, lo que estoy sintiendo, pero que el Señor sí sabe y lo ve. Y en ese momento Él nos dice: salga, mi hijo, venga para acá y encuéntrese conmigo, porque allá metido en la oscuridad de esa cueva no me va a poder ver a mí. En la oscuridad de esa cueva no son los terremotos, los temblores y el fuego lo que lo van a mover. Lo que necesita mover ese corazón y cautivar esa alma es el suave susurro de mi voz. Eso es lo que dice el Señor. Y esa es la invitación que nos hace. No a que lo busquemos en los estruendos y en las cosas como increíbles, insólitas, sino que lo veamos en la ternura de su palabra, que lo veamos en la dulzura de su amor, que lo veamos en lo que significa esa entrega amorosa que hizo por nosotros. Es ahí donde nosotros nos podemos reconciliar con Él. Y es ahí donde nosotros le debemos decir: sí, Señor, aquí estoy. Aquí estoy frente a ti. ¿A dónde quieres que vaya, Señor? ¿Qué quieres que haga con esto, mi Señor? Es lo que debemos hacer y esperar. Miren, Jesús obra en nuestros corazones de una manera eficaz y apacible a través de nuestra conciencia, y lo hace con su palabra. Y esa es la que nos saca de esas cuevas en las que nos refugiamos. ¿Saben cómo lo logra? Cuando Él logra volver nuestro corazón hacia Él. Cuando nuestro corazón se vuelve hacia Él, nosotros lo amamos y le devolvemos todo eso que Él nos ha dado con obediencia. Es la única manera, mis amados. No es solamente hablando de Él, sino entregándole el corazón, escuchándolo y encontrándonos con Él, cara a cara, con el suave susurro de su voz. Así nos duela, así nos parta esa palabra en todos nuestros huesos, nuestros tuétanos, en todo. Él lo hace porque nos ama, y esa es la forma apacible en que Él conquista nuestra alma. Y así, cuando nosotros estemos en estos estados de abatimiento, debemos hacer como el salmista: ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarte otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Gracias, Padre, por tu bendita y maravillosa palabra. Gracias, Señor, por ese suave murmullo de tu voz. Gracias, Señor, por la manera como nos amas y cómo quieres que volvamos nuestro corazón hacia ti. Gracias te damos, amado Padre Celestial, por la obra maravillosa de salvación y redención que haces a través de tu Hijo y la consolidas en nosotros a través del Espíritu Santo. Amén.